Bueno, en la tarde de hoy lo que quería mostraros era una visión muy general. No podemos entrar tampoco en mucho detalle en cuanto al análisis del proceso de riesgo sísmico o de peligrosidad sísmica, pero bueno, vamos a hacer un compendio, ¿no?, de este sistema de gestión y planificación del riesgo sísmico. Si puedo, sí. Los contenidos que quiero compartir con ustedes esta tarde pues serían una visión muy general, como digo, del riesgo sísmico en España y en el mundo, en cuanto a las estadísticas globales, en qué consiste la gestión y planificación del riesgo sísmico, y luego repasar una serie de medidas no estructurales y medidas estructurales que nos pueden ayudar a mitigar este riesgo. Bueno, como todos saben, el riesgo sísmico, la actividad sísmica, podríamos decir, o sea, lo que es el proceso, es un proceso geológico, junto con otros como pueden ser los tsunamis, las erupciones volcánicas, los deslizamientos y avalanchas, que veremos más adelante el gran paralelismo, ¿no?, que tienen unos con otros. Bueno, lo que es un terremoto o lo que es un sismo, todos los conocemos. En España utilizamos el término terremoto más asiduamente. La terminología sísmica o sísmico es más un anglicanismo, consideramos nosotros, pero bueno, utilizamos esta terminología, ¿no?, terremoto o sismo. Bueno, todos sabemos que un sismo o terremoto es una liberación de energía que se produce por el movimiento, por la actividad tectónica de placas. En principio, tan sencillo como eso. El movimiento de placas puede ser de distinta tipología, y lo que siempre vamos a tener es una serie de fases, ¿no?, que sería ese ciclo sísmico que conocemos como 4 fases generales: de primera de inactividad, después un ligero movimiento de esas placas, la liberación máxima de la energía del evento principal y vuelta otra vez al reposo, ¿no?, de las placas. Bien, el paradigma del proceso sísmico es que no es muy difícil predecirlo, ¿vale? Tiene una muy difícil predicción. Es decir, que cuándo vamos a tener esa fase 3 de evento principal o cuándo vamos a tener las sucesivas réplicas es difícil establecerlo con exactitud de forma previa, ¿de acuerdo? Eso hace que el impacto que genera este tipo de proceso natural pues sea mayor por la falta de previsión que podemos tener en un momento determinado, ¿no? Veremos que existe la medida, existe el seguimiento y existe la alerta temprana, pero, como digo, con esta peculiaridad en el caso del riesgo sísmico, su difícil predicción. En el mundo, en términos generales, en estadísticas generales, los terremotos, la sismicidad, no supone más de un 8% en términos relativos, en porcentaje de incidencia junto con otros eventos naturales. Si se fijan, las inundaciones, por ejemplo, tienen un porcentaje de un 32% de incidencia. Otros eventos climatológicos, como los temporales de viento, un 25%. No parece un porcentaje muy alto los terremotos. Igual le ocurre a los volcanes. En cambio, su impacto y sus daños son elevados. Aquí tenéis también una perspectiva, perdonen si les llamo de tú o de usted indistintamente, ya saben que aquí en España lo usamos un poco indistintamente, no es por falta de respeto, ¿no? Bueno, en comparativa, en América Latina y Caribe, por ejemplo, los terremotos suponen un 18%, ¿de acuerdo? Estamos hablando en el mundo un 8%, en América Latina un 18%. En cantidad de pérdidas humanas, población afectada o impacto económico, como ven, los riesgos geológicos tampoco están en el ranking de las mayores pérdidas, ¿de acuerdo? Tenemos siempre por encima los riesgos climatológicos, incluso los riesgos de salud, que ahora estas estadísticas aumentarían mucho en el último año, evidentemente, con la pandemia, ¿no? En España, para que se fijen en comparativa, el riesgo sísmico supone el 16,77%. Es decir, que estamos muy cercanos a la incidencia de actividad sísmica con respecto a otros países de su entorno, de América Latina, Caribe, Centroamérica, etcétera, ¿de acuerdo? O sea que sí que tenemos una incidencia alta en comparación
con otros países del mundo o incluso de Europa, ¿no? Si se fijan, bueno, esto es evidente también, o sea, muchas de las cosas que voy a presentar ya las saben, las conocen, pero es un poco por hacer compendio de todo lo que se puede tratar en esta temática. El paralelismo entre la actividad tectónica y la actividad tectónica relacionada con la actividad sísmica y la actividad volcánica es muy evidente. Si se fijan en la posición de las placas y se fijan en la posición de los volcanes activos en el mundo, pues está claramente relacionado. Es eso que solemos hablar de actividad sísmico-volcánica en muchos casos y se estudia y se monitoriza de forma conjunta. Eventos relacionados, por tanto, tendríamos el vulcanismo y tendríamos también los movimientos del terreno. Los movimientos del terreno tienen una incidencia y en muchas ocasiones su génesis es sísmica. Igual ocurre con los tsunamis. La génesis principal de los tsunamis o maremotos es también un evento sísmico. Por lo tanto, podríamos decir que este tratamiento del proceso sísmico es un tratamiento integral del riesgo, porque va a conllevar en muchas ocasiones la relación con otros eventos naturales. En la charla de hoy se especificaba claramente la incidencia en las ciudades del riesgo sísmico. Esto es muy difícil diferenciar cuando incide en una zona o en otra. Evidentemente, el riesgo está unido a la exposición y en las ciudades es donde nos vamos a acumular un mayor número de personas, una mayor cantidad de actividad económica y, por lo tanto, el riesgo va a aumentar solamente por el hecho de que en las ciudades es el punto neurálgico y de acumulación, digamos, de población. Al aumentar esa exposición, vamos a tener ya un aumento del índice de riesgo seguro, solamente por la incidencia en ciudad, como digo. Además, en la ciudad se une o se aúna la actividad económica, como digo, infraestructuras críticas, es decir, centros de decisión, hospitales, centros sanitarios, centros de educación, etcétera. Esta incidencia también en infraestructuras críticas aumenta también ese índice de riesgo. Tenemos un problema, además añadido, tanto en el núcleo de la ciudad como en las zonas limítrofes de las ciudades, que son los asentamientos irregulares. Los asentamientos irregulares, como también sabemos, van unidos a una alta vulnerabilidad, tanto en la construcción como en el nivel socioeconómico de las personas que habitan estos asentamientos. Por lo tanto, ahí tenemos un punto más que aumenta este índice de riesgo cuando estamos hablando de la ocurrencia de un sismo, de un terremoto. En cuanto a la gestión y la planificación de riesgo concreto sísmico, os voy a centrar mucho esta gestión y planificación en España, que realmente es lo que he venido un poco a mostrarles, puesto que bueno, la gestión y planificación del riesgo en México o en sus países pues ya la conocen bien, ¿no? Entonces, por compartir un poco qué es lo que hacemos en España en ese sentido. Nosotros nos basamos, y esto es común para todos, en el concepto de la protección civil. O sea, el ciclo de gestión de riesgo va a estar dentro del concepto de protección civil, de este concepto universal como instrumento de las políticas de seguridad pública que aúna, digamos, los servicios tanto públicos como privados al servicio de la protección ciudadana, ¿vale? Y de la protección ciudadana ante tanto riesgos naturales o eventos naturales, tecnológicos, de salud, epidemias, etcétera. Es un concepto universal, compartimos el mismo logo, es un logo, el logo de protección civil es un logo aceptado internacionalmente, luego ya cambia el escudo o el nombre del organismo, pero siempre utilizamos este logotipo y nos gusta mantener esa filosofía de que todos en el sistema estamos implicados, estamos afectados y somos necesarios. En definitiva, desde los estamentos sociales hasta los estamentos de decisión política están implicados en la gestión del riesgo y en la protección civil. Por lo tanto, la protección civil somos todos. En España, el Sistema Nacional de Protección Civil incluye una parte
importante en su legislación, que sería la parte de planificación en riesgos naturales y en protección civil. Nosotros nos basamos fundamentalmente en dos leyes, una antigua ley de protección civil del año 85 y una revisión de esta ley más actualizada del 2015. Actualmente nos estamos rigiendo por la ley del 2015. Como digo, el concepto de protección civil no varía, salvo alguna palabra o frase en la descripción, pero el concepto básico sigue siendo el mismo: servicios, administración y ciudadanos al servicio de la protección de toda la población ante un evento, ya sea natural o provocado o antrópico, etc. En España tenemos una estructura tanto administrativa como de la propia protección civil descentralizada. Esto lo que significa es que tenemos el territorio dividido en comunidades autónomas y cada uno de estos servicios son competencia de estos estamentos descentralizados. Entonces, aquí se muestra pues, el marco competencial desde el nivel social, que abarcaría más la parte de autoprotección y voluntariado, al nivel local, que sería nuestro nivel municipal, el nivel de comunidad autónoma y el nivel estatal. Todos estos niveles tienen sus propios servicios, tanto sanitarios, de policía, bomberos, servicios técnicos diversos al servicio, valga la redundancia, de protección civil. Además de esta estructura administrativa, tenemos o estamos dentro de una esfera normativa más amplia, que sería la de la Unión Europea. Entonces, en la Unión Europea contamos con el Mecanismo Europeo de Protección Civil, que digamos que marca también unas pautas de actuación y una metodología de actuación, tanto dentro de Europa como en terceros países, en colaboración entre los Estados miembros de la Unión. Y aquí este sería la muestra o la representación que nosotros hacemos del ciclo de gestión de riesgos, que coincide con las distintas actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Tenemos desde la anticipación, la prevención, la planificación, la preparación y alerta para la respuesta, la intervención, la recuperación, una vez que ha pasado la emergencia, y la evaluación posterior de todo el ciclo a través de las lecciones aprendidas. La anticipación va a conllevar fundamentalmente lo que sería el análisis y el estudio de la peligrosidad, de la vulnerabilidad y de esas posibles amenazas, y sobre todo se va a basar en información, en toma de datos y en monitoreo de esa información previa. La anticipación ante los riesgos sísmicos lo que trata al final es también tener mayor conocimiento para concienciar a la población, que conozca lo que puede llegar a suceder en el caso de un terremoto, mejorar los niveles de construcción, como veremos más adelante, mejorar las normas de construcción sismorresistente, mejorar la respuesta ante las emergencias y un mayor acceso a los seguros, las indemnizaciones, etcétera. Bueno, como parte de este proceso de anticipación, vamos a tener, ya digo, un análisis, una evaluación del proceso sísmico que va a ser multidisciplinar. Van a intervenir geólogos, sismólogos, arquitectos, ingenieros, etcétera. O sea, va a ser una labor de distintos expertos en esta materia. Y se va a hacer a todos los niveles que hemos visto antes, tanto local, comunidad autónoma, estatal. La fórmula que vamos a aplicar para la evaluación de este riesgo sísmico es la que se utiliza para cualquier otro riesgo: la vulnerabilidad, el riesgo como producto de la vulnerabilidad, la peligrosidad y la frecuencia de los eventos y la exposición. La peculiaridad, digamos, en cuanto a esta fórmula en el riesgo sísmico está fundamentalmente en las matrices de daños, en el impacto y en cómo evaluamos el impacto después de un terremoto. Esto nos va a dar una información muy alta para posibles y futuras medidas preventivas. Bueno, la prevención, la fase de prevención va a tener fundamentalmente la labor de mitigar.
Aquí me detengo porque en las definiciones oficiales, yo todo lo que les pongo aquí son definiciones de las leyes, ¿vale?, que hemos comentado antes, hablan de evitar o mitigar. Realmente un proceso natural no lo podemos evitar, ¿no? Lo podemos prevenir con mayor o menor exactitud y lo podemos intentar mitigar, pero no lo vamos a poder evitar, y mucho menos una liberación de energía por tectónica de placas, como es la actividad sísmica. ¿Cómo vamos a intentar mitigar esta parte preventiva? Pues a través de una serie de medidas que veremos más adelante, tanto no estructurales a medio o largo plazo como estructurales más a corto plazo, ¿de acuerdo? A través de estudios técnicos, emplazamiento, diseño y tamaño de proyectos de construcción, de ciudades, de infraestructuras, de viviendas, etc. Bueno, voy pasando muy deprisa, tienen toda la presentación, van a tener, creo que la tienen a disposición después de la charla, entonces tiene mucha información y yo pasaré bastante deprisa por algunas de estas diapositivas. Otro de los elementos preventivos muy importantes es prever un fondo de prevención de emergencias. En España, este fondo de prevención de emergencias depende del Ministerio del Interior y va a sustentar pues tanto los análisis de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos, los mapas de riesgos de protección civil, los programas de sensibilización e información preventiva a los ciudadanos, programas de educación para la prevención en centros escolares y otras actividades de carácter análogo. El tener, digamos, rescatado este fondo de prevención asegura una mayor mitigación en caso de que se produzca un evento de cualquier tipo, en este caso de evento sísmico. También prevé la parte preventiva, valga la redundancia, establecer una red de alerta nacional de protección civil. Esta red de alerta está situada en el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil y digamos que entonces el Ministerio de Interior es el que gestiona la red y luego está coordinada la información, recibe información de otras redes de alerta y medida de otros ministerios, como el Ministerio de Fomento a través del IGN, del Instituto Geográfico Nacional y de otros organismos tecnológicos. Pasamos a la parte de planificación. La parte de planificación, con toda la información obtenida de la fase de anticipación y de la fase preventiva, elaboramos unos planes de emergencia en el caso de que se produzca el terremoto o el sismo, que podamos activarlos y salvar la mayor parte de vidas posible. La estructura de planes que tenemos en España también va en paralelo de los estamentos que veíamos antes, de la descentralización local, autonómica y estatal. Y fundamentalmente tenemos una parte de planes, que serían los planes básicos, que son de competencia estrictamente estatal, que son el riesgo nuclear y el riesgo bélico, solamente son de competencia estatal, y el resto de planes, como digo, estarían en esos tres niveles, local, autonómico y nacional. Dentro de los planes especiales estarían los planes relacionados con riesgos y con accidentes, de mercancías peligrosas, riesgos tecnológicos, y entre ellos estaría específicamente el riesgo sísmico. Los planes territoriales son un tipo especial de plan a nivel tanto local como de comunidad autónoma. Es un tipo de plan multirriesgo, es decir, en un territorio recoge todas las posibles amenazas que haya en ese territorio, ya sean de origen natural como de origen antrópico. Es un poco la diferencia de plan especial y plan territorial. En cuanto a la actuación, a los niveles de actuación que vamos a tener, es decir, la activación de estos planes va a depender fundamentalmente de los recursos disponibles. Cuando ocurre un evento sísmico, en este caso, si los recursos de la localidad donde ha ocurrido no son suficientes para hacer frente a ese evento, ya hablo de recursos materiales, económicos, etcétera, se eleva la activación de plan al nivel regional, al nivel de comunidad autónoma. Si aún así no fuesen suficientes los recursos, se activaría el plan nacional. Desde el plan nacional, una vez nacional o estatal,
Una vez activado el plan estatal o nacional, podemos pedir ayuda internacional, pero hasta que no se activa ese plan estatal no se permite, digamos, la petición de ayuda internacional. En el caso del riesgo sísmico en España no se ha activado nunca el nivel estatal, es decir, siempre nos hemos quedado en un nivel regional o de comunidad autónoma. Bueno, voy a pasar. En cuanto a la propuesta metodológica, fundamentalmente a nivel local es donde vamos a tener el mayor detalle en cuanto al diseño de alerta, de toma de datos, análisis de vulnerabilidad, las matrices de probabilidad de daño, etcétera. Y a nivel comunidad autónoma es una metodología más general que se basa sobre todo en la zonificación de las zonas que pueden ser más afectadas. La respuesta inmediata a las emergencias, y todas estas fases anteriores las hemos desarrollado adecuadamente, es previsible que la respuesta sea más eficaz. Igual la recuperación tendrá menos costes si hemos tenido unas fases previas en el ciclo de gestión adecuadas. Y en eso consiste fundamentalmente, ¿no?, este concepto de ciclo de gestión de riesgos y protección civil. El determinar muy claramente qué es lo que estamos midiendo o preveyendo, quién está implicado en este ciclo de gestión, cómo vamos a proceder, los procedimientos operativos, la planificación y cuándo, la priorización de acciones y la activación de esos planes que hemos mencionado. En esta diapositiva tienen enlaces directos a nuestra legislación publicada y aceptada oficialmente. Entonces, en la página web pueden pinchar en estos enlaces y obtener cada uno de estos planes, y entre ellos pues el riesgo sísmico y, como les decía, el riesgo de maremotos, que está muy ligado a este riesgo sísmico. Pues si quieren consultarlo, ahí les dejo las referencias. Les decía antes que les iba a mencionar, porque gran parte de mi trabajo es la coordinación de programas formativos y a nivel internacional en materia de riesgos. Entonces, la parte de preparación y formación del personal al servicio del Sistema Nacional de Protección Civil es una de las medidas de prevención más importantes que podemos ejercer. O sea, la parte formativa y de preparación no le podemos perder digamos, el pulso, la continuidad y la inversión, ¿no? Entonces, bueno, la formación debe de ir desde los niveles más básicos, desde el voluntariado, a los niveles de intervención, hasta los niveles superiores de decisión. Y, bueno, aquí les traigo una muestra, pues poco también para enseñarles mi casa, ¿no?, que sería la Escuela Nacional de Protección Civil como centro de formación. Es muy probable que algunos de ustedes la conozcan o hayan estado en alguna ocasión por los cursos que hemos ofertado, pero bueno, para que tengan una visión, y hay una zona en la escuela que es el campo de estructuras colapsadas, que simula una zona post-terremoto y que, como ven, pues tiene una infraestructura bastante amplia en cuanto a espacio y, bueno, habilidades y elementos de rescate de distinta tipología, simulando, digamos, el rescate después de un terremoto. Estos son imágenes para que conozcan más de cerca este campo de estructuras colapsadas. Y algunas imágenes de rescate en altura, con perros, distintos equipos, tanto de policías, bomberos, guardia civil, y también ejercicios de coordinación que se realizan en este campo, ¿no? La coordinación se muestra también un elemento fundamental, y la formación ayuda a que esta coordinación funcione mejor, porque los equipos y los integrantes de estos equipos se conocen en los cursos y se conocen en los entrenamientos, ¿no? Bueno, en América Latina y Caribe también tenemos cursos, y específicamente cursos relacionados con riesgos naturales, y colaboramos estrechamente con las oficinas técnicas de cooperación de la ECID y con la propia ECID para el desarrollo de estos cursos. Aquí tienen un listado de lo que venimos desarrollando, también si lo quieren consultar más en detalle, ahora en pantalla es muy pequeñito, pero aquí. Y bueno, todo esto que estamos viendo hasta el momento sigue un paralelismo claro
con lo que serían los objetivos al desarrollo sostenible. En concreto, ¿qué dos objetivos al desarrollo sostenible están más ligadas, estaría más ligada la gestión del riesgo, y en este caso sísmico, pero cualquier ciclo de gestión de riesgo, fundamentalmente al ODS 11 y al ODS 13. ¿Por qué? Porque el ODS 11 está muy enfocado a lo que sería reducir las desigualdades, y las desigualdades son un elemento de vulnerabilidad, por lo tanto, muy relacionado con el riesgo, y el ODS 13 está relacionado con la resiliencia, que es otro de los elementos a los que tenemos que trabajar como objetivo en la gestión y en la planificación del riesgo, el aumento de la resiliencia. También nos basamos, antes de que los ODS fuesen seguidos a nivel internacional, nos basamos en un principio de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, que tiene la misma filosofía que después la Agenda 2030 a través de los ODS fue recuperando. Otro elemento muy importante es tener en cuenta las necesidades regionales en materia de riesgos cuando estamos evaluando una situación dentro de ese ciclo de gestión. Fundamentalmente, si existen o no y en qué estado de desarrollo están los sistemas de protección civil de los distintos países, las capacidades que tienen estos países o que tenemos en los distintos países, los mecanismos de coordinación de los que disponemos, si tenemos o no gestión de fondos, esos fondos para las emergencias que hablábamos antes, la mejora de los sistemas de alerta temprana y la planificación, hasta qué grado tenemos desarrollada nuestra planificación, ¿no?, en la gestión del riesgo. Pues he traído también un ejemplo, ya que se celebra esta semana en conmemoración de los últimos terremotos que afectaron a México. Lamentablemente, esto también, cuando ocurren estos eventos, es una oportunidad, aunque no quede bien decirlo, de compartir experiencias y de compartir conocimientos técnicos. En nuestro caso tuvimos la oportunidad desde la Dirección General de Protección Civil de participar en unas misiones, en 2 misiones del mecanismo europeo tras los terremotos de México del 2017. Una de ellas fue una misión de evaluación y la otra fue una misión relacionada con la recuperación, enfocada fundamentalmente al estudio y la evaluación de la afectación al patrimonio cultural, artístico y cultural. Esto es un elemento que bueno, en el caso de los terremotos cobra una incidencia muy elevada, ya que muchos de los edificios que se ven afectados y en algunos casos destruidos por un terremoto tienen un valor artístico y cultural e histórico. Entonces, bueno, pues ahí intercambiamos, ¿no?, bastante información. Les voy dando pinceladas, ¿no?, de cosas en las que, digamos, pueden contar con nosotros en cuanto a pedirnos más información, etcétera. Pero es verdad que, bueno, me gustaría detenerme un poco más y no podemos, ¿no? Bueno, en cuanto a medidas estructurales y no estructurales, detalle, ¿no?, de qué vamos a aplicar para poder reducir, ¿no?, mitigar este impacto ante un terremoto. Las fundamentales las hemos visto, en relación, la parte de indemnizaciones las hemos mencionado, y luego estarían otras medidas no estructurales, como son la construcción resistente, una buena zonificación y cartografía del riesgo, el seguimiento, monitorización y los simuladores sísmicos, o sea, lo que sería, digamos, esa parte de prever a través de modelos los terremotos y los sismos, ¿no? Y luego tenemos una serie de medidas estructurales que veremos al final, pues, como también pincelada de qué se puede hacer. Bueno. En Europa, como saben, pues utilizamos básicamente para la parte de medida, de seguimiento de los eventos sísmicos, la escala de intensidad sísmica europea, la MS98. Es en la que nos basamos fundamentalmente. Pero quería aprovechar para presentar también una escala que es verdad que se está utilizando más a nivel España y más a nivel investigación, que es la ESI 2007. Pues si no la conocen, pues y quieren información, también es interesante.
Esta escala, la novedad que tiene con respecto a las escalas macrosísmicas es que mide el impacto en la geología y en el medio ambiente. Entonces, tiene en cuenta los elementos de liquefacción, deslizamientos, compactación de suelos, etcétera. Tiene muy en cuenta estos impactos ambientales. Esto es un elemento importante, ya que van a ser fácilmente recabables estas afectaciones y pueden servir de elementos precursores para mejorar la predicción de los terremotos. Esta escala ESI 2007 tiene 12 niveles y, bueno, y la nivelación de esta escala se da en cuanto a cómo percibimos cada uno de estos impactos en la naturaleza y en la geología de la zona. Esto también nos va a afectar, estemos en una ciudad o no, porque el entorno que tenemos la base en la que estamos, en una ciudad, es geológica, es un entorno natural y un entorno geológico también. Entonces, eso lo podemos tener también como referencia. De hecho, uno de los elementos de medida de la escala también son las masas de agua en piscinas, por ejemplo, no solamente en lagos naturales, sino también en piscinas, en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, pues el movimiento de esas masas de agua y la estabilidad, la pérdida de termoclina en los lagos, etc. Bueno, también les he traído pues un poco las imágenes de las redes de medida fundamental que seguimos en España, que es la Red Sísmica Nacional. Estas diapositivas son cedidas del Instituto Geográfico Nacional, del IGN, que son los que coordinan la Red Sísmica Nacional. La Red Sísmica Nacional tiene una serie de estaciones de medida distribuidas por todo el territorio y en tiempo real van transmitiendo, digamos, esta actividad sísmica a una central de datos que a su vez manda los datos al Centro de Coordinación de la Dirección General de Protección Civil. Bueno, esta diapositiva la traigo para que vean cómo el tiempo transcurrido desde que ocurre el evento hasta el rescate determina el número de muertos que vamos a tener en un evento. Cuando reducimos el rescate, una vez que se ha producido el terremoto, evidentemente vamos a encontrar más personas con vida, ¿vale? Entre los escombros y en huecos de vida, etcétera. Entonces hay que reducir, o sea, el objetivo es reducir al máximo este tiempo de rescate. Para ello lo que necesitamos es una buena toma de datos y que en tiempo real estos datos sean transmitidos a todos los servicios de protección civil que puedan activarse. Para ello utilizamos las tecnologías, el desarrollo tecnológico que tengamos en cada momento, ¿no? Esta red sísmica nacional utiliza fundamentalmente la transmisión vía satélite y, bueno, ondas de radio también evidentemente se van a utilizar, pero fundamentalmente vía satélite. Esto evita la caída del sistema precisamente en un terremoto, ¿no? Que es uno de los elementos clave de la emergencia sísmica, ¿no? Que se caen las comunicaciones. Como redes de medida, pues como siempre, los sismógrafos y los acelerógrafos, una red densa de estos elementos y que podamos acoplar las medidas del sismógrafo y de aceleración sísmica para poder obtener una predicción lo más cercana posible al dato que se avecina en el caso de que se esté acercando el evento principal o las réplicas. Aquí tenéis ejemplos de estos elementos de acoplamiento. La amplificación sísmica y la aceleración sísmica, pero bueno, la parte, digamos, de aceleración y de viaje de la onda sísmica tiene mucho que ver con el efecto sitio, con la geología de la zona y, bueno, como saben, pues el efecto sitio va a determinar el impacto y la intensidad de un terremoto en muchas ocasiones que sea mayor en una zona más alejada del hipocentro que en una zona más cercana, simplemente por la dirección de viaje de las ondas y de energía. Aquí tienen imágenes, ¿no?, de la toma de datos y de medidas, de la red de arrays, de antenas de toma de información. Y esta imagen también la traigo para que vean que en España la mayor incidencia del riesgo sísmico lo tenemos en la franja sureste de la península, ¿vale? Fíjense que está claramente identificado, y en la zona de Pirineos y algo en Galicia, pero fundamentalmente en la franja sureste.
Aquí tienen también la representación con la geología, que va a determinar ese efecto sitio y esa amplificación de ondas. Otra imagen donde se ve claramente norte de África y sureste de España como una mayor incidencia, Mar de Alborán, también parte del Atlántico. Vuelvo a esta diapositiva. Esta zona del Mar de Alborán y el Atlántico tiene mucha incidencia también la predicción con respecto a maremotos, ¿vale? O sea, esta incidencia de maremotos en España estaría localizada en este punto. Bueno, el paralelismo con la placa, evidentemente, ¿por qué está aquí? Porque tenemos un paralelismo claro con la placa tectónica euroafricana, ¿vale? Contacto de la placa euroasiática y africana. Y bueno, aquí tienen más imágenes de los radares y toma de datos, los arrays, el vehículo que veía, pasaba muy rápido, perdón, el vehículo que nos permite tener una estación completa y movilizarnos a lo largo del territorio, una estación mundial, ¿no? Que eso también es importante, la homogenización del dato, para que todos trabajemos con la misma información en cualquier parte del planeta, ¿no? Y podamos compartir esta información. Pues, por ejemplo, el sistema de monitoreo internacional, el Centro Euromediterráneo de Información Sísmica, en nuestro caso, ustedes tienen también sus centros de información a nivel internacional o dentro de la región. Y luego otro tema también importante es hasta qué punto toda esta información que va a ir a los organismos que toman decisiones, qué parte de esta información pasa al ciudadano y de qué manera. Porque en España nosotros podemos consultar en tiempo real el mapa de la red sísmica y ver la actividad sísmica que hay en el territorio, pero ¿cuándo se da aviso a la población? ¿A partir de qué intensidad, ¿no? Se debe dar aviso a la población. Aquí se determina que a partir de una intensidad de 3 se debe ¿sí? Según un cálculo provisional, se debe empezar a dar información a través de Twitter a la población. Sí, ya terminando, les quiero mostrar, no sé, Tania, si tengo mucho más tiempo, yo creo que ya he consumido el tiempo previsto, ¿no? ¿Sí me escuchas? Sí. Hola. Ok, perfecto. Mira, bueno, la idea es que sean 15 minutos de preguntas y respuestas, pero bueno, sí, nos podemos extender unos 5 minutos más sin ningún problema. Vale, perfecto. Pues mire, le voy a mostrar el caso, digamos, de nada que ver con el terremoto los terremotos que ustedes sufren allí en México, nada que ver. Nuestros terremotos, realmente la intensidad no supera la intensidad de 6, no hemos registrado terremotos que superen la intensidad de 6 en los tiempos modernos, podríamos decir, pero sí que tuvimos en 2011 un evento que fue el terremoto de Lorca, que sin superar la intensidad de 5 provocó unos destrozos importantes, provocó muchos daños y más de 10 personas murieron en una población bastante reducida. Entonces, bueno, pues sí que fue un desastre inesperado, ¿no? Inesperado en el sentido de que una intensidad que no superase 5 pudiese causar tanto impacto. ¿A qué se debió? Fundamentalmente a la presencia de una red de fallas activas en la zona, como ven aquí representado, que liberó la energía de forma muy concentrada a través de estas fallas activas, y a la escasa profundidad del foco. El hipocentro estaba a una escasa profundidad, esto hizo que con una intensidad, digamos, con una magnitud menor, la intensidad aumentase, se viese aumentada, ¿de acuerdo? Esto, la parte de amplificación o el concepto de amplificación en el impacto sísmico hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y sobre todo esta parte de profundidad del foco sí que pilló desprevenido en cuanto a que, bueno, pues si ya es difícil prevenir el evento principal, prevenir la profundidad a la que vamos a tener el hipocentro, el foco del terremoto es aún más complejo, ¿no? Entonces, se sacaron muchas lecciones aprendidas de
este evento de Lorca, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales que se aprendieron es que no teníamos la percepción del riesgo. Eso es muy importante. Cuando no has tenido elementos antecedentes que te han afectado, no tienes la percepción de que te puede pasar, ¿no? Y ya digo, en este caso el impacto, tanto es así que desde el 2011 todavía no se han solucionado algunos elementos de indemnizaciones, seguros y la parte económica de muchos de los afectados, ¿no? Por supuesto, la pérdida de vidas fundamental que hubo en ese evento. Los simuladores de escenarios sísmicos, no me voy a detener en ellos en cuanto a la diapositiva, lo tienen en la presentación, van a estar basados en esta toma de datos. Tenemos varios, en España usamos el SES, a nivel universal se está utilizando el HAL 99, SysRisk, estos seguramente los conocerán, hay versiones modernas y actualizadas de estos simuladores, el sistema de evaluación de daños, etcétera. La norma sismo resistente, pues igual, se ha ido adaptando conforme vamos evolucionando, digamos, en los avances tecnológicos, en el conocimiento del riesgo y vamos adaptando estas normas de construcción. Y, bueno, les voy a dejar un poco unos antecedentes de esta norma de construcción sismo resistente que en España desde el siglo XVI se ha ido evolucionando, pero digamos que las primeras normas de construcción sismo resistente datan del siglo XVI, que no se llamaban así, evidentemente eran simplemente unas normas de construcción. El trazado regular de calles rectas y perpendiculares, la calle principal más ancha, estabilización del terreno, pendientes máximas del 5%, aglutinar las infraestructuras críticas, iglesias, colegios, etcétera, en las plazas con más amplitud, etcétera. O sea, una serie de elementos que dieron paso a lo que serían posteriormente las normas de construcción sismo resistente. ¿De acuerdo? El paralelismo que se establece con los planes de protección civil con respecto a esta norma es importante, la coordinación de esta información, fundamental, y con el mapa de presión sísmica, que es otro de los elementos que debe de cuidarse y de actualizarse de forma continua, ¿no? Para que tengamos realmente esta actualización de la zonificación del riesgo, ¿no? Que es lo que nos va a dar una mejora en cualquier medida, tanto estructural como no estructural. Y ya por vamos a ofrecer algunas medidas estructurales a corto plazo que nos van a permitir pues amortiguar, digamos, o mitigar los efectos más inmediatos de un terremoto, aunque sigan no estructurales a largo plazo, medio largo, medidas obras, ¿no? Entonces, los suelos blandos, parte de edificaciones, el evitar lo tenemos en mente, pero las formas de construcción a que se respeten estos elementos. Las plantas blandas, evitar la heterogeneidad entre estructuras más rígidas y más blandas, y luego pues la parte de torsión de los edificios también, las estructuras de torsión que pueden generar el roce entre distintas infraestructuras o edificios. Y les dejo un poco la síntesis de esto, que ya lo termino muy rápido, lo pueden leer, pues lo que nosotros consideramos como reglas básicas de sismoresistencia, ¿no? A la hora de construir, ya digo, disposición simétrica y regular, distribución homogénea de masas, evitar excentricidades en los apoyos, juntas entre construcciones mayores de 1,5 centímetros, las cimentaciones, los muros de fábrica, las vigas con diseño dúctil, que permita de alguna manera la movilidad del edificio, pero sin mezclar con otras partes estructuras rígidas, ¿de acuerdo? En fin, y luego no olvidar
la influencia de la sismicidad con la estabilidad de taludes y laderas, que evidentemente también tendrán sus medidas estructurales que estaban compartidas, ¿no?, con este riesgo sísmico. O sea, no podemos poner el límite entre la incidencia de un elemento natural u otro porque están muy ligados, ¿no? Bueno, y ya termino. Disculpen que me haya alargado un poco, pero que quería contarles todo. No podía evitarlo. Voy a quitar la presentación para poderles ver. Perfecto, Ángela, Sí. no te preocupes. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos 3 preguntas aquí en el chat. Bueno, la primera es por parte de Cristian Morales, de la Dirección Operativa de Protección Civil. Y la pregunta es, ¿cómo intervienen las Fuerzas Armadas en actividades de protección civil? ¿Sí me escuchan? Uh-huh. Ah, Sí, sí te perfecto. escuchamos. Yo creo Ah, que ok, ella ok. se le cortó Ok. su conexión. Bueno, sí, a veces el internet y la tecnología no nos ayuda, ¿no? Sí, así es. Ángela, si hay posibilidad de que ya cancele su presentación para que se libere un poco su línea de internet. Bueno, por mientras, los invito por favor a que escriban sus preguntas en el chat. Sí, A la experta. Bueno, sí, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí, ya te escuchas. Te repito la Sí, pregunta. ¿me oyen? Sí, La sí unidad te militar que escuchamos. pertenece a defensa. Ah, sí, estoy cerrando la. Sí, creo que ya. Sí. Así es, Perfecto. adelante, por favor. Bueno, Ángela, te Sí, repito la primera pregunta. Es de Cristian sí, Morales y la pregunta es, ¿cómo intervienen las Fuerzas Armadas en actividades de protección civil? sí. Les decía que en España en concreto tenemos un grupo que es la unidad. A ver, creo que tuvo una falla con su equipo. Si nos dan unos minutos para que se pueda conectar de nuevo. Ya se está conectando de nuevo, Ángela. Unos minutos, por favor. De nuevo los invito a escribir sus preguntas en el chat, por favor. Aprovechen que tenemos a la experta. Y bueno, nos vamos a extender un poquito más para que nadie se quede sin duda. Sí, ahora sí. Listo, gracias. Aburrida, me echó. Perdón. ¿Me oyen ahora? ¿Sí? Sí, sí te escuchamos, sí te escuchamos. Vale, sí, les decía que hay un grupo en España que es la unidad militar.
que depende del Ministerio de Defensa. Los que conforman la Unidad Militar de Emergencias forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil, son un grupo más, como los bomberos, policías, voluntarios, etcétera, pero están al servicio civil. En el momento que forman parte de la Unidad Militar de Emergencias, forman parte del servicio civil y se ponen a las órdenes del Ministro de Interior en el caso de una emergencia de nivel nacional o al servicio de la comunidad autónoma o localidad en la que presten servicio. De hecho, en Lorca tuvieron una actuación ejemplar en el terremoto de Lorca y su activación es bastante rápida y eficaz. Pero son un grupo que forma parte del sistema nacional. No es, digamos, no es que las Fuerzas Armadas tomen el mando o el mando único de una emergencia como tal, salvo en el caso de una emergencia de nivel estatal, en el caso de terremotos, precisamente, sí que asumiría el mando el jefe de la UME, pero siempre en coordinación con el ministro de Interior, en este caso si fuese una emergencia nacional. Pero simplemente por un tema operativo de movilización del personal. Sí. Muchísimas gracias, Ángela. La segunda pregunta, también de Cristian Morales, y es, hablando del análisis del riesgo sísmico, ¿a qué se refiere con el nivel de construcción? ¿Y qué metodología utiliza para determinar el análisis de riesgo? Bien. A ver, la metodología que se va a utilizar va a depender evidentemente del riesgo del que se trate. En el caso de los eventos sísmicos, la parte de análisis lo primero que va a conllevar es una evaluación de la actividad sísmica, ¿vale? Y bueno, la metodología es diversa. O sea, podemos estar tratando desde el análisis de fallas activas, elementos de liberación energética, las medidas de amplificación que decíamos, de aceleración, de datos de sismografía. Depende, digamos, de los grupos, porque la parte de análisis de riesgo en España lo llevan los centros tecnológicos de investigación y departamentos universitarios. Esos son los que hacen realmente la parte de análisis del riesgo. Digamos, es investigación, ¿no? Investigación científico-técnica, y es la determinación de la peligrosidad fundamentalmente de ese evento. Eso en cuanto a o sea, te podría decir, claro, metodologías, infinidad de publicaciones y de datos científicos y tecnológicos de cómo se hace estas medidas. Uno de los elementos fundamentales es la simulación, los simuladores sísmicos, que se basan también en esta toma de datos y análisis de datos. Y perdona, la pregunta era, aparte del análisis, me decías, sí, perdona, Tania, era la pregunta completa, ¿sí? ¿Qué metodología utiliza para determinar el análisis de riesgo? Sí, bueno, pues ya digo, esta metodología que tenía otra parte de la pregunta, es muy diversa, ¿eh? Depende del alcance a que tenga este análisis. Lo que sí se determina es que se debe analizar con el mayor detalle posible en función del territorio que se vea afectado, y esto va a conllevar, como decía, la multidisciplinaridad de análisis geológicos, sísmicos, de medidas físicas del territorio. Lo va a determinar la intensidad previsible en la zona, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, por debajo de intensidades de 3, pues no se va a invertir en investigar ese análisis, ¿de acuerdo? Si no es previsible que se dé una mayor intensidad, no se invertiría, solamente en la zonificación de zonas afectadas. De hecho, en la planificación van más allá, hablan de sismos de intensidad mayor de 6. O sea, que se planificaría y se analizaría las zonas, los territorios afectados con probabilidad de intensidades mayor de 6. No sé si le resuelvo, claro, no le puedo resolver mucho en cuanto a la metodología porque es tan diversa, o sea, hay tanta publicación y tanta investigación en esto, pero bueno, sí que les puedo dirigir, por ejemplo, hay grupos de investigación que están trabajando en la Universidad Politécnica de Madrid, en el análisis sísmico,
el Instituto Geológico y Minero con la parte de fallas activas, o sea que si buscan en la web pueden encontrar información muy diversa. Muchísimas gracias. Ojalá posteriormente podamos tener una charla específicamente de ello, ya que pues es un tema muy extenso. Otra pregunta. Para Armida. Desde su particular punto de vista, ¿qué nos falta en México en materia de gestión integral de riesgos? Bueno, mira, esa pregunta es muy difícil de responder porque creo que lo que le falta a México nos falta a todos, porque no hacemos análisis integral de riesgo, creo que en ningún país. O sea, desde mi punto de vista y desde lo que yo conozco, el análisis integral del riesgo es un análisis de sistema complejo. El análisis de riesgo ya es un análisis de sistema complejo, mucho más el análisis integral. Entonces, creo que no tenemos en ningún país la capacidad real actualmente de hacer un análisis integral del riesgo. Es más, me atrevería, quizás esto no es políticamente correcto, pero creo que tenemos mucho que avanzar en los sistemas de gestión de riesgo en general, ¿no? Entonces, yo no podría decir de México, es que creo que los problemas de México son compartidos, por lo que yo conozco, compartidos con los que tenemos en España. Nos falta avanzar en la gestión integral del riesgo. Y ya digo, no pasa por el análisis o por la mejora de los sistemas de gestión o una mayor inversión, sino que estamos hablando de un tema casi, podríamos decir, matemático o físico. Estamos hablando de análisis de sistemas complejos y eso conlleva introducir investigación matemática e investigación física. O sea, no es solamente el estudio de la naturaleza o el estudio económico o social, ¿no? Es un tema en el que creo que es un reto muy interesante el profundizar en ello. Y bueno, desde mi punto de vista, el punto fundamental que tenemos todos, aparte de quizá que tenemos que profundizar en el conocimiento de lo que es la propia gestión del riesgo, los problemas que tenemos todos y que todos lo vemos en este mismo año con un riesgo que no es natural, que se supone que no es un riesgo sísmico, no es un riesgo sísmico climatológico, que es un riesgo de salud, ¿no? Debemos de tener lo primero, un conocimiento muy profundo y muy exhaustivo de la amenaza para poder iniciar un ciclo de gestión. Si nos falta la parte de conocimiento de la amenaza, la parte posterior del ciclo de gestión va a fallar. Y creo que nos falta el propio conocimiento de la amenaza. Y en el caso del riesgo sísmico, lo decía al principio de la presentación, no somos capaces de predecir acertadamente cuándo se va a dar el evento principal. Fíjense hasta qué punto tenemos desconocimiento de la amenaza. El ciclo fallará en algún punto. Por lo tanto, no creo que sea problema de país. Creo que es un problema del conocimiento del ser humano actual. Muchas gracias, Ángela. Pregunta Elizabeth Ramírez. ¿Existe una guía para poder estructurar un programa de riesgo para el patrimonio cultural? Pues mira, a través de... no te puedo dar información de si se ha publicado o se está, pero en elaboración sé que se estaban elaborando estas guías a partir del terremoto del 2017 y de las evaluaciones que se hicieron de patrimonio cultural. Estaban trabajando y elaborando este tipo de guías. Lo que no sé es el estado de publicación, ¿de acuerdo? Pero yo sé que a raíz de esa intervención técnica y de otras que hubo de Naciones Unidas, que también estuvieron trabajando en el terreno, uno de los objetivos era elaborar esa guía. Eso te puedo mirar el estado de la edición o cuándo se prevé la edición, si no está ya publicada. Porque en ello estaban trabajando, sí. Muchas gracias. Santa Belén pregunta, ¿con qué frecuencia se actualiza o revisa el mapa de riesgos en España?
Pues mira, la previsión en todas las amenazas, ya sean inundaciones, sismos, volcánicos, se debe actualizar cada 6 años. Ese es el plazo de actualización que se establece cada 6 años. Se cumple. Y ahí la directiva, por ejemplo, en inundaciones sí se cumple porque hay una directiva europea, una directiva marco, que obliga a los Estados miembros a entregar esta información cada 6 años actualizada. En el caso de los riesgos sísmicos, como entra dentro del bloque, digamos, de gestión de riesgos, más en genérico, a nivel europeo, pues no hay una obligatoriedad de la entrega de mapas. Entonces, se establece a nivel de Estados miembros los 6 años, a veces se cumple, a veces no, pero vamos, como límite 6 años. Perfecto, muchísimas gracias. De riesgo. Perdón. Sí, no, me refería al mapa de riesgos, porque luego tenemos otros mapas, como pueden ser de exposición, vulnerabilidad, que conforman el de riesgos, que se pueden estar actualizando conforme, por ejemplo, el de exposición, conforme va actualizándose el catastro. Otro dato, en España el catastro se actualiza cada 5 años, por lo tanto no se podría actualizar un mapa de riesgos en un límite inferior al catastro, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, ese es el plazo. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta de José López. ¿En qué momento se activa la intervención del mecanismo de protección civil de la Unión Europea? ¿Cuando lo solicita el país miembro o existe un protocolo establecido? La ayuda internacional, la cooperación internacional, siempre se va a activar cuando lo solicita el país afectado, ¿de acuerdo? El Estado miembro afectado. Mientras no se solicite esa ayuda por los cauces oficiales, que es a través de las direcciones de protección civil de cada uno de los Estados miembros y centralizado en el RCC, en el Centro de Coordinación Europeo de Emergencias, hasta que no se produce esa llamada, esa petición no se activa. Esa es la activación, la petición de ayuda, ¿de acuerdo? Luego, el envío de ayuda va dentro de los efectivos que cada Estado miembro tenga en su momento. Imagínense una emergencia que afecta a todo nivel europeo y los recursos están en uso en esa emergencia. Aunque se nos pidiese ayuda, pues tendríamos dificultades para poderla mandar, ¿no? A nivel internacional. Mientras haya efectivos, y los módulos, ¿no? que se conocen en el Mecanismo Europeo de Protección Civil, mientras haya módulos disponibles en los Estados miembros, se enviarían una vez recibida la petición. Y se activa, y en España, por ejemplo, el protocolo establece que se activará la petición de ayuda solo en el caso en que se haya activado primero el estado de alarma nacional o estatal o un plan a nivel estatal, se haya activado un plan a nivel estatal. Hasta ese momento no se pide ayuda internacional. Se suponen suficientes los recursos del territorio. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a dar espacio para 3 preguntas más y después vamos a darle fin a nuestra sesión. Entonces, Octavio Flores pregunta, ¿en España los negocios deben contar con un programa interno de protección civil? Sí. Bueno, nosotros lo llamamos los planes de autoprotección corporativos. Ese es el nombre que tienen estos planes. Planes de autoprotección corporativos. Estos son los planes de autoprotección, deben de contener un plan de contingencia, un plan ante emergencias, un plan de evacuación, etcétera. Y también la coordinación del personal que está en este centro de trabajo o en este centro de actividad. Estos planes de autoprotección existen tanto a nivel privado, de organismos privados, como de organismos públicos, escuelas, hospitales, etcétera. Estamos obligados a tener un plan de autoprotección evaluado, aprobado y homologado. Perfecto. María Guadarrama pregunta,
¿Qué relación lleva la gestión integral de riesgo y su sistema sismológico? La relación entre la gestión integral y el riesgo sísmico. ¿Sí? ¿Esto? Sí, es correcto. Sí. Bueno, lo que os decía antes, ¿no? Con el caso que me preguntabais de cómo veía la gestión integral de riesgo en México, nosotros, fijaos que hablamos de la gestión integral del riesgo como un término, podríamos decir, esperable o un objetivo alcanzable, pero en ningún plan y en ninguna ley, podríamos decir, se especifica claramente o específicamente que se desarrolle un plan integral de un riesgo. Y lo que más se parece en España son los planes territoriales. Los planes territoriales que les mostraba en una de las diapositivas es lo más parecido a lo que sería un análisis o una planificación con un análisis previo integral del riesgo, puesto que conlleva todas las amenazas que pueden afectar a un mismo territorio. Esto es lo que más se parece. Entonces, el riesgo sísmico realmente tiene su propia planificación, tiene su propio análisis y se integraría en estos planes territoriales. En este caso, en España sería así. En un territorio donde haya amenaza sísmica, amenaza de inundaciones, amenaza de deslizamientos del terreno, entonces ahí sí que se integraría el riesgo sísmico en el plan territorial. Perfecto. Y vamos con la última pregunta de Rocío Poblano Oropesa. Después de un sismo de 6 grados, ¿aplican un estudio estructural edificio? Sí, la obligatoriedad es, no solamente acaba, digamos, el ciclo una vez que ha ocurrido la emergencia y hemos terminado la intervención en esa emergencia, sino que en la fase de recuperación hay que hacer una evaluación de daños. Y en esa evaluación de daños, si os fijan en lo que os decía en el ciclo de gestión, la parte de evaluación, en la parte de evaluación de daños en la fase de recuperación puede modificar la norma de construcción sismoresistente. Con los datos que se obtengan de esa valoración de daños, podría modificarse posteriormente la norma. Y de hecho ocurrió después del terremoto de Lorca. Se modificó la norma activa en ese momento de construcción sismoresistente. Los parámetros cambiaron, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias, Ángela. Vamos a darle fin a esta sesión de preguntas y respuestas. Yo sé que muchos se quedaron con dudas. Esperemos en un futuro volvamos a tener una charla contigo. Y bueno, pido por favor que los temas que les interesen los escriban en el chat. Esta sesión está grabada para que posteriormente ustedes puedan consultarla. Y bueno, por último, le doy la palabra al director general del Programa de Desarrollo Institucional Municipal, Antonio Vasconcelos. Bien, buen día. Buen día a todas, a todos. Después de haber escuchado esta ponencia, ¿verdad? Este tema que nos comparten expertos en los temas que estamos recibiendo ahora, tal y como ha sucedido en los días pasados también, creo que nos dejan una gran enseñanza, ¿verdad? Necesitamos todos, yo creo, tener las herramientas básicas para que en una situación como esta, no deseada, pero que puede presentarse en cualquier momento, logremos mitigar por lo menos en parte los riesgos que esto representa. Y de la misma manera, a lo mejor, la resiliencia, sobre todo aquí en las concentraciones urbanas, suburbanas, y también en las zonas rurales de aquí del estado, ¿verdad? Para eso yo creo que hemos venido aprendiendo en estos días y el día de hoy, sobre todo, que necesitamos tener documentos normativos en temas de construcción que permitan a los miembros de dichas comunidades construir de manera sencilla, económica, racional, pero sobre todo segura. A mí me deja una enseñanza a este tema y los otros también, y seguramente el tema que nos falta, que lo mejor es prevenir, que estemos preparados normativamente, documentalmente con las cosas que necesitamos para enfrentar una situación de emergencia como pudiera ser un sismo, pero que también
el gobierno, la sociedad, medios de comunicación, estemos preparados, estemos de acuerdo y estemos informados oportuna y claramente de lo que cada uno debiera hacer. Si todos aportamos una parte ante una situación de emergencia como esta, de manera preventiva, y aun cuando ya suceden, creo que los efectos o los daños que pudiera causar un sismo o cualquier otra situación de contingencia que se presente sería menor. Y ahí nos toca a todos participar. Por eso debemos reconocer hoy, servidoras, servidores públicos, al esfuerzo que está haciendo la Coordinación de Protección Civil por traernos esta información tan valiosa para cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo valiosa? Porque Puebla capital, Puebla estado también, se encuentra entre las zonas sísmicas de alto riesgo en el país. Muchos de los municipios, zonas como Tehuacán, como Acatlán, como Izúcar y muchos municipios más del estado están considerados también como zonas de alto riesgo. Es algo que no deseamos, pero que ya ha sucedido. Es algo que no deseamos, pero puede volver a suceder. Entonces, creo que todos, ustedes que están ahí conectados, ¿verdad?, recibiendo esta información, debemos de recibirla como conocimiento, pero también debemos de dar el siguiente paso en nuestros propios ayuntamientos en los que estamos sirviendo, hacer la parte que nos toque, revisar cómo está nuestro marco normativo, nuestros reglamentos de construcción, están actualizados, están acorde, están considerando situaciones como esta. El atlas de riesgo que tenemos en nuestros municipios está actualizado, contiene la información básica para una situación como esta o cualquier otra contingencia que se pudiera presentar. Creo que a eso nos debiera llevar esto, a esta reflexión y a ocupar la información que estamos recibiendo para poder actualizar lo que nosotros tenemos. A mí me alegra también ver cómo en tan solo 2 días, 3 días que se impartió el primer tema, que es el sistema de alerta temprana, y que tenemos ahí en el repositorio del DIM, al día de hoy ya lleva 238 reproducciones en tan solo este tiempo. Fue un tema que se compartió el lunes. Ese y estos otros temas que se han compartido estarán para que ustedes los puedan seguir consultando, o si alguien más tiene interés de consultarlos, de verlos nuevamente, pueden hacerlo. Creo que eso nos enseña también del interés que esta serie de conferencias, que este ciclo de conferencias tan importantes, componentes de talla internacional, ha sido atractivo para ustedes. Es lo que queremos seguir haciendo también en coordinación de áreas, hoy con Protección Civil, que nos ha traído de verdad esta información tan valiosa, pero es lo que queremos seguir haciendo cada día, las siguientes semanas también, con temas que son de interés municipal para todas y todos ustedes. Agradecidos por la participación de ustedes, por el respaldo también que hemos tenido del secretario de Gobernación, de David Méndez Márquez, quien tiene conocimiento de esto que estamos haciendo, de este esfuerzo coordinado con Protección Civil, y ha respaldado debidamente lo que estamos haciendo. Por eso, a todo el equipo, tanto de una área como de otra, y a todas y todos ustedes, servidoras, servidores públicos, les agradecemos la participación, agradecemos el interés, porque todos estamos involucrados en este medio del gobierno, en la parte que nos toca desde el estatal, ustedes en el municipal, y yo creo que juntos podemos hacer mucho. Juntos, como dice el lema del gobierno del estado, podemos seguir haciendo historia. Muchas gracias, que tengan muy buen día, todas y todos, ¿verdad? Y que la información que tenemos podamos utilizarla como una herramienta importante en la tarea que diariamente hacemos. Muchas gracias, gracias al equipo también del DIM y de Protección Civil.
Muchísimas gracias. Y bueno, por último les recuerdo que el día de mañana a las 10 vamos a contar con la participación del equipo de la empresa Miyamoto con el tema preparación y respuesta al desastre por sismo, recuperación y reconstrucción. Les recuerdo a las 10 de la mañana y bueno, la sesión va a estar grabada para que tengan consulta de ello y les agradezco a todos y a todos los asistentes. De nuevo, muchas gracias, Ángela. Que tengan un buen día.